Bien, tengan todos muy buenos días. Agradecer primeramente a la comisión organizadora, a José Valdivia, colega, y al doctor Wilber Tapia por la oportunidad que me dan para poder reflexionar sobre algunos planteamientos que el doctor Manuel Ceballos Vera ha podido dar a lo largo de su existencia de vida académica. ¿Okay? Tengo que comenzar diciéndoles de que la filosofía latinoamericana como tal no goza de un prestigio académico como sí podrían tener otro tipo de disciplinas o corrientes, ¿sí? La filosofía latinoamericana en sí es rica en tener planteamientos propios, originales, en tener desarrollos, procesos que llaman la atención, que no han sido vistos a lo largo de la historia de la filosofía a nivel mundial, ¿sí? La filosofía latinoamericana tiene su propia estructura en cuanto a tema de reflexión, y esto debido a que a lo largo de la existencia se han planteado cuestiones que no han aparecido en ningún otro tipo de reflexiones a nivel mundial. Entonces, yo he preparado una lectura sobre las cuestiones más importantes y espero que después de escuchar podamos hablar sobre los planteamientos que han quedado vacíos. ¿Okay? Entonces comenzaré dando lectura al escrito. Dice: las últimas reflexiones de Manuel Ceballos Vera en cuanto a la filosofía latinoamericana se encuentran en dos artículos. El primero de ellos, titulado Revisión histórica del pensamiento filosófico latinoamericano, y el segundo, sobre la filosofía de la liberación latinoamericana. Estos ambos escritos aparecen en un texto que publica la Universidad Alas Peruanas, de cuya universidad Manuel Ceballos Vera fue asesor académico hasta los últimos días, probablemente, de su existencia, ¿sí? En este escrito haremos referencia solo al primero de ellos, es decir, a la revisión histórica del pensamiento filosófico latinoamericano, porque he podido notar de que el doctor tiene ya conceptos claros sobre lo que es filosofía latinoamericana, ¿sí? Sobre este adjetivo de latinoamericano, si quieren después debatimos, después conversamos, pero es así como se nos presenta, como filosofía latinoamericana. ¿Okay? Entonces, las ideas expuestas en el artículo rescatan la idea de que la filosofía en América comienza siendo un producto trasplantado, llegado de Europa, de España sobre todo. No se trata de una formación gratuita. Para la mayoría de filósofos latinoamericanos es una verdad innegable que han tratado de fundamentar a lo largo de sus escritos. Es decir, hay varios pensadores latinoamericanos, hablo de latinoamericanos porque son los únicos que se han interesado en ver estos problemas. La filosofía que comienza a hacerse acá en Latinoamérica es un producto importado, es un producto traído, ¿sí? Efectivamente, traído por los españoles cuando comienza la conquista y el coloniaje de los europeos en esta zona del mundo. ¿Ok? Bien, Ceballos Vera no es ajeno a esta idea. La filosofía es un producto que fue traído de Europa con la llegada de los españoles hacia el periodo comprendido entre los años 1528 y 1532, específicamente con la conquista de los aztecas por parte de Hernán Cortés y la conquista de los incas por parte de Francisco Pizarro. Vienen con toda una empresa, toda una indumentaria, no solamente vienen a conquistar, sino también a imponer sus ideales. El tipo de filosofía que se daba en esa época a nivel mundial, en plena Edad Media, es la escolástica. ¿Okay? Entonces, la filosofía comienza siendo en Latinoamérica de cuño teológico. Este producto, como también han advertido varios historiadores latinoamericanos, fue de cuño teológico. La filosofía en esta época, plena Edad Media, fue la escolástica, el tomismo específicamente. Las ideas de Tomás de Aquino, como ustedes saben o sabrán cuando desarrollen el curso de filosofía latinoamericana, son parte del último desarrollo de la filosofía en la Edad Media, la cual estaba íntimamente relacionada a las cuestiones teológicas, ¿sí? La filosofía comienza en América, por lo tanto, como un producto ajeno, no propio. Cabe preguntar ahora si se trata de una idea vigente o si está completamente fundamentada. Una cosa es escribir aproximadamente hacia el año 2000 y ver esta idea hacia el año 2015, 2014, 2016, si es que es vigente, si es que todavía se puede mantener.
¿Ok? Bueno, siguiendo lo establecido por la academia, dicha reflexión supone, en primer lugar, negar la existencia de una filosofía de raíces propiamente precolombinas. Y en segundo lugar, aceptar la idea extendida de que la filosofía es un producto netamente racional acaecido en un lugar y momento determinado. La filosofía, como producto cultural, surge en Grecia. Surge en Grecia como actividad ociosa en un momento que las antiguas formas de explicación, los mitos por ejemplo, entran en crisis. Se desestiman los mitos como explicación verdadera de la realidad porque el desarrollo social de la época y las nuevas relaciones que establecía ponían en auge la necesidad de contar con nuevas formas de explicar las cosas, de explicar las nuevas relaciones, de explicar el nuevo orden. ¿Qué es lo que sucede? Si bien la filosofía surge en el periodo arcaico del desarrollo de la historia de la cultura griega, ¿sí? 600 años antes de Cristo, logra su máximo desarrollo en el periodo clásico. Si nosotros tenemos en referencia a esto, en esa época Grecia se convierte a la democracia, había la libertad de expresión tal como la conocemos ahora, allá la democracia era directa, no representativa como nosotros la llevamos, y esto produce de que todas las ciudades que habían en Grecia se interconecten o interrelaciones en base al comercio, ¿sí? Este comercio de relación entre las ciudades, no se olvide que Grecia no es pues un país, una nación continental, sino fue un conjunto de islas, y las interrelaciones de estas islas fueron modificando la manera, la forma de ver este tipo de cambios. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que se desestiman los mitos como que son verdadera realidad, de explicar las nuevas relaciones, de explicar el nuevo orden. ¿Qué es lo que sucede? Se necesitan nuevas formas para poder explicar este nuevo tipo de relaciones. Por ejemplo, los mitos no servían para realizar cálculos, ni para las operaciones del comercio. Se necesitaban nuevas formas de explicación para estos nuevos enfoques, estas nuevas actividades que se estaban haciendo. Es lógico pensar de que con mitos o con animismo, con magia, con todas aquellas estructuras prerracionales se pudieran explicar estos nuevos cambios. Es así que este progreso respondía a una lógica de desarrollo que sí o sí desencadenaría en el desarrollo de la ciencia o la filosofía. Esta lógica que permitió en Grecia la aparición de filosofía en América fue rota con la conquista y el coloniaje impuesto por los europeos. El desarrollo cultural de la época en América, dicen los entendidos, solo fue de un pensamiento prefilosófico e irracional. No hubo en América pensamiento filosófico igual o parecido al que se dio en Grecia del siglo VI a.C. Siendo esto último lo acordado, se determina la inexistencia del quehacer filosófico en las grandes culturas precolombinas. Pero aquí cabe aclarar que no hubo filosofía al modo griego. Sin embargo, esto no quita que hayan existido tradiciones diferentes a ella. Dentro de las tradiciones filosóficas, nosotros podemos, ¿sí?, hablar de la tradición hindú, de la tradición china, que los académicos, los entendidos en temas culturales, no dan cabida para la iniciación de la filosofía de carácter racional en estos ámbitos. ¿Por qué? Porque se supone que todavía siguen ellos empañados con las explicaciones mágico-mítico-religiosas. Siendo así, podemos decir nosotros que esta idea de suponer de que la filosofía en América comienza siendo un producto trasplantado porque no llegaron a desarrollar, ¿sí?, pensamiento racional, sino solamente que se quedaron con la estructura mítica, podemos decir de que esta idea responde a conceptos y mediciones de la perspectiva occidental, y esta es la que han acogido varios filósofos latinoamericanos, dentro de ellos, como parece ser, desde la cual nos habla el referido, Manuel Ceballos Vera, ¿sí? La historia que enuncia el Bate arequipeño describe un nuevo periodo dentro del desarrollo histórico. Después de la escolástica, a la cual califica de dogmática y desfasada para su propia época, ya lograda la emancipación política con las ideas de la Ilustración introducidas por jesuitas, tengan en consideración a Juan Pablo Viscuardo y Guzmán, ¿sí?, tenía ideas libertarias, era jesuita. Después de esto, también se ansía la emancipación mental, que como veremos dará origen a otro debate hacia la década de los 60. Entonces podemos acá establecer lo siguiente.
Según el doctor Manuel Ceballos Vera, siguiendo la tradición filosófica latinoamericana que se ha establecido en el plano académico, no existe una filosofía de cuño precolombino. Los incas, los nahual, los aztecas, los mayas y cualquier otra cultura no lograron desarrollar pensamiento racional al estilo griego. Esto es una situación bien triste, porque se ha soltado esta idea sin tener los datos suficientes, debido, como les puedo decir, acá en el caso de los incas, a que no contamos con estudios o escritos legados por ellos. ¿No es así? Entonces, a la falta de estas fuentes escritas, se ha podido deducir, con la llegada de los españoles, que se rompe la lógica de desarrollo de la cultura, y que esta lógica de desarrollo de la cultura, al estar rota, va a ser pertinente o va a hacer que sea posible de que la filosofía pensada en otros lugares sea trasplantada o puesta hacia este lugar. Les hablo acá de que esto va a generar posteriormente, hacia la década de los 60 la década de los 60 del siglo pasado, un nuevo problema que lo va a desarrollar en un debate que no se llamó debate propiamente dicho por la muerte prematura de otro grande que ha tenido el Perú, Salazar Bondi, y ponen en cuestión el hecho de la autenticidad filosófica. ¿Sí? Uno de los problemas que también quería desarrollar Manuel Ceballos Vera en el artículo era el problema de cómo lograr la identidad latinoamericana. ¿Ok? Entonces, después de este problema de plantear de que no existe una filosofía, de que llega trasplantada, se genera otro proceso en suponer de que esta filosofía que nosotros hacemos, que ha sido seguida, que es de cuño europeo, que es la escolástica, va a poder generar un tipo de filosofía auténtica, y si es que esta filosofía auténtica es idéntica a las relaciones o características que se dan en nuestro propio ser social, que vendría a ser Latinoamérica. La idea acogida era, si bien somos libres políticamente, aún seguimos dependiendo de Europa culturalmente. Prueba de la afirmación es la adopción de nuevos contenidos europeos. En el caso del positivismo, se hace evidente. El positivismo fue una escuela filosófica cuyo auge se manifestó más en América que en la misma Europa. Esto lo dice Pablo Quintanilla, ¿no? En Europa surge el positivismo con Comte, se desarrolla, se llega a tener un tipo de preferencia por esta doctrina y después algunos mentores o pensadores latinoamericanos que escucharon a Comte traen esta idea del positivismo y tratan de aplicarla. Bueno, les estaba hablando del positivismo, que es la otra doctrina que se adopta en Latinoamérica después de adoptar las ideas de la Ilustración, que permiten de que se logre lo que nosotros sabemos, la ansiada emancipación política que nos tenía resumidos al poder de los países europeos, a España, Portugal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se agarra el positivismo como una doctrina que nos va a sacar del problema que había producido el hecho de emanciparnos políticamente. Dicen los estudiosos de que nos emancipamos políticamente, pero culturalmente todavía seguíamos siendo europeos. Y esto va a generar otro problema más, que es el problema, como ya les dije, de la autenticidad filosófica aquí en Latinoamérica. Entonces, el positivismo fue una escuela filosófica cuyo auge se manifestó más en América que en la misma Europa. Se propuso con el positivismo lograr el orden y progreso que necesitaba una sociedad caótica generada por la autonomía de emanciparse. Muy pronto ellos se dieron cuenta que dicho pensamiento no nos llevaría a un buen término. El monismo ontológico y metodológico que implica no permite la extrapolación hacia el estudio de la realidad social transdimensional y multidisciplinaria como sabemos ahora. El positivismo no servía para solucionar aquellos problemas que planteaba la nueva sociedad latinoamericana. No tardaron mucho tiempo en alejarse de la propuesta. El arianismo, por ejemplo, se levanta contra la filosofía anglosajona y contrapone a ella la vuelta y práctica de valores grecolatinos. Se comienza a hablar de Latinoamérica. El concepto de Latinoamérica en filosofía latinoamericana también ha sido tocado. Ellos creían, bueno, Deleuze habla de la creación de conceptos, ¿no es cierto? Eso debe de ser
la función de la filosofía actual. Entonces el concepto de la filosofía latinoamericana y el hecho de ser qué es latinoamericano va por estos caminos. Se hablaba de Latinoamérica, se hablaba de Iberoamérica, se hablaba de Indoamérica, para referirnos a las características propias de esta sociedad que había comenzado a identificarse como libre y que necesitaba un progreso y un orden continuo para mantener esta autonomía y esta libertad. ¿Sí? Entonces el concepto de Latinoamérica o filosofía latinoamericana también ha sido puesto en boga. Por ejemplo, Herceg, filósofo chileno, puede entender filosofía latinoamericana hasta en 4 sentidos, dependiendo del desarrollo del pensamiento que se ha dado en Latinoamérica. ¿Ok? Bien, el ego de sentirse latinoamericanos fue apoderándose de la mentalidad de la mayoría que veían en la adopción acrítica de ideas el verdadero problema para no sentirse realizados. El tema de la identidad ronda en la cabeza de los más afamados pensadores de todo ámbito latinoamericano. Comienza un nuevo debate que involucra conceptos como los de peculiaridad, originalidad y autenticidad. Debates que han servido para inspirar corrientes de pensamiento. La filosofía de lo americano, la filosofía de la liberación y la no tan conocida filosofía inculturada son filosofías que se han logrado después de entrar en una etapa de normalidad filosófica. Lector asiduo, Ceballos Vera termina su artículo con una mención al texto Repensando la tradición de nuestra América del erudito David Sobrevilla. En ella expone Sobrevilla, hacia 1999, las corrientes y pensamientos presentes en Latinoamérica. Podemos mencionar 2 corrientes de pensamiento, una corriente denominada universalista y otra denominada regionalista. Dentro de la corriente universalista ubica el marxismo, la filosofía analítica, la fenomenología, la hermenéutica, el existencialismo y hasta el tomismo. La presencia de pensadores latinoamericanos que no hacen diferencia en la manera de hacer filosofía, estén donde estén, o pertenezcan a la nación que pertenezcan, la filosofía es un quehacer universal que no está determinada por cuestiones nacionales ni de otra índole. Los problemas que trata son comunes a todo ser humano y se manifiestan en cualquier parte del mundo. ¿Okay? Dentro de la corriente regionalista ubica a la filosofía de lo americano, ya fenecida y sin adeptos, la filosofía de la liberación, que es el pensamiento de mayor renombre y con mayor cantidad de simpatizantes. La filosofía de lo inculturado o inculturada también tiene presencia, pero menos conocida que la filosofía de la liberación. En todas ellas se trata de revalorizar lo que es propio al americano, su condición política, económica, el problema de la pobreza que se presentan bajo ciertas características en esta parte del mundo. La filosofía aquí es un instrumento de liberación. ¿Sí? Vamos a tratar de resumir lo que hemos expuesto hasta ahora para ver si han logrado entender lo que he querido exponer en base al artículo del doctor Ceballos Vera. ¿Sí? La manera de presentarse la filosofía aquí en Latinoamérica, por ende acá en el Perú también, es peculiar. No sigue una lógica de desarrollo como sí siguió en Grecia. Esta lógica de desarrollo se rompe con la llegada de los conquistadores. Al llegar los conquistadores acá, injertan todo producto cultural y dentro de estos productos culturales la filosofía. Esta filosofía que comienza a hacerse a partir de 1532 o 1528 es de cuño escolástico, es decir, está referida a todas las cuestiones que estudia este tipo de filosofía, ¿no? El problema de los universales, el problema del método del cite et non, el problema de Dios, la manera de argumentar. Es decir, la filosofía sigue en las características que le han dado los estudiosos, sigue siendo una sierva de la teología. ¿Qué es lo que pasa? Dentro del mismo campo de los estudiosos, de los profesores, ustedes saben que dentro de los religiosos pues hay jesuitas, hay franciscanos, hay dominicos. Es con los jesuitas y los franciscanos que comienzan a llegar acá ideas de la ilustración, es decir, todas aquellas ideas que van a permitir el cambio de una sociedad por otra allá en Europa. ¿Okay? Estas ideas libertarias, donde se expone la libertad del ser humano, donde se deja sin efecto las ideas del homo esclavo, ¿no es cierto?, de Aristóteles, llegan acá, permiten que
los entendidos en el tema las conozcan y promuevan la liberación. Desde 1828 nosotros quedamos libres políticamente, pero acá los pensadores se dan cuenta de que hemos logrado una libertad solamente política, más no una libertad cultural, porque todavía dependemos del pensamiento europeo. No solamente es eso, sino que ya se comienza a hablar de lo latinoamericano, es decir, para hacer diferencia de lo que es América del Norte. En América del Norte el proceso de colonizaje fue distinto, el proceso de apropiación de ideas fue distinto, ellos nunca pusieron en duda sobre su ser. Ustedes saben historia, cómo se dio ese proceso, así es de que comienzan también a repelerse, a diferenciarse de aquella cultura anglosajona, porque no la consideraban viable también en esta nueva tierra, en este nuevo orden que se estaba estableciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se comienzan a adoptar otras posturas. Hablamos del positivismo, que estuvo en auge, pero el positivismo tampoco había logrado solucionar los problemas que se presentaban acá en Latinoamérica. Querían buscar orden y progreso. Son los lemas que tiene la bandera del Brasil. El positivismo, debido al monismo que tenía, utilizar un solo método y dar como correcto solamente un solo tipo de objetos, dejó de lado todos aquellos hechos sociales, y al tratar de traspolar ese método hacia la explicación de las ciencias sociales y los fenómenos que se daban en la sociedad, ¿qué era lo que sucedía? No daba resultado, porque la sociedad es un ser cambiante, es un ser que no puede ser abordado con un solo método como nosotros ahora sabemos. Ahora se habla de una multidisciplinaridad, ahora se habla de una transdimensionalidad, la realidad no se presenta desde un solo enfoque, sino de varios. Después de esto, ¿qué es lo que sucede? Comienzan a cuestionarse si es que la adopción de las ideas extranjeras se hace desde un punto de vista que nos va a servir a nosotros. Y se dan cuenta que nosotros seguimos en una filosofía imitativa, una filosofía repetitiva de lo que se hace en Europa y se aplica acá, y por lo cual nosotros no podemos encontrar ese orden. Comienzan hacia la década de 1960 del siglo XX a cuestionarse sobre la autenticidad de la filosofía. No sobre si es que existe filosofía acá, sino sobre si esta filosofía es auténtica en reflexión a nuestra realidad o no lo es. ¿Sí? Después de esto se llega a una etapa de normalidad. Es decir, en la actualidad, siguiendo el pensamiento de Sobrevilla, podemos encontrar dos tendencias. Una tendencia universalista que sostiene y dice que la filosofía es universal y que nosotros podemos hacer filosofía sin necesidad de estar restringidos o determinados por el espacio geográfico o por el espacio interior que nosotros tenemos, llamado nacionalismo. Podemos seguirlo porque los problemas que trata la filosofía son propios a todo ser humano. El problema de la justicia, el problema de la libertad, el problema del género, si ustedes quieren, no es un problema solamente de la cultura occidental y nosotros estamos ajenos, es un problema de cualquiera de nosotros, y cualquiera de nosotros puede abordarlo sin tener en consideración que soy latinoamericano, soy peruano o soy arequipeño. Esa es la tendencia o la corriente universalista. Encuentra estas manifestaciones filosóficas en 5 escuelas: el marxismo, la fenomenología, la hermenéutica, la filosofía analítica y el tomismo. Por ejemplo, la Universidad de San Pablo, la Universidad Católica, son tomistas, evidentemente. O sea, el pensamiento de Tomás de Aquino, y por ende el de Aristóteles, todavía sigue vigente, pero son cuestiones de corriente. Eso es en el campo universal, eso se da acá. O sea, eso quiere decir que ustedes van a encontrar marxistas, fenomenólogos, hermeneutas, filósofos analíticos, peruanos y latinoamericanos. Por ejemplo, Francisco Miró Quesada es el que introduce la lógica formal acá en el Perú y ha dado bastantes, digamos, aportes a la lógica, ¿sí? Es peruano. Mariso Beuchot es un hermeneuta, sigue esta línea y también hace estudios sobre filosofía analítica. Pablo Guadarrama está dentro de la línea del marxismo. Acá en la universidad también es variopinta, aunque reina una sola, pero también accedemos a varias corrientes. ¿Qué es lo que sucede? Estos problemas que yo les había mencionado sobre preguntarse si la filosofía que se hace acá después de la llegada de los españoles es auténtica o no, va a generar el problema
y de la necesidad de contar con filosofías propias, es decir, filosofías que se consideren nacidas en esta tierra. Y según las filosofías que enumera David Sobrevilla, son 3, aunque ya la primera no debería estar considerada, que es la filosofía del americano, cuyo máximo mentor fue Leopoldo Sea. ¿Okay? Entonces la filosofía del americano comienza a tratar de pensar el ser latinoamericano en base a las características que se daban en esta realidad. ¿Okay? Esta filosofía tuvo sus adeptos recién al principio, pero terminó por fenecer, por acabarse. Caso contrario sucede con la filosofía de la liberación, a la cual también Ceballos Vera le brinda un espacio en su reflexión. La filosofía de la liberación tiene a su mayor exponente Enrique Dace y tiene como base, también reconocida por Juan Carlos Escanone, al debate que suscitaron Leopoldo Sea y Salazar Bondi. Para Salazar Bondi la filosofía nunca va a ser auténtica hasta que no cambiemos nuestro ser concreto de ser dominados, de ser dependientes. Mientras que para Leopoldo Sea, olvidándose de lo que planteó en la filosofía de lo americano, plantea hacer una filosofía sin más, es decir, hacer una filosofía sin requisitos de condición socioeconómica. Mientras Salazar Bondi, mientras que no cambiemos la situación de dominados y de dependientes, todo producto cultural, por ende la filosofía, va a ser inauténtico. Lo que tenemos que hacer para ser auténticos, según Salazar Bondi, es derruir y cambiar ese ser concreto que se llama Latinoamérica, sobre todo en el aspecto económico. ¿Sí? Allí se nota la clara influencia marxista que tuvo Salazar Bondi. ¿Sí? Mientras que Leopoldo Sea dice que no, de que no hay condición de ser pobre, dominado, dominante para comenzar a pensar auténticamente. Este debate es el que toma la filosofía de la liberación para dar sus propuestas. La filosofía de la liberación es conocida en Latinoamérica, mas no en congresos internacionales, y eso ha llevado a que Jürgen Habermas o Gianni Battimo se burlen de este tipo de filosofía y pregunten si existe la filosofía latinoamericana, ¿dónde está? Porque nosotros no la vemos por ninguna parte. A pesar de eso, acá en Latinoamérica hay representantes, por ejemplo, Horacio Ceruti Bulber o Rosa Palazón, se apegan a esta teoría de la liberación que tiene que ver con lograr o con ver a la filosofía como un instrumento de liberación política, social, de pensamiento cultural. Esta es una estructura, sería cuestión para profundizar el tema, hacer otra ponencia, pero no es el caso. Después de todo esto, yo les puedo decir que David Sobrevilla recomienda, cito a David Sobrevilla porque el doctor Manuel Ceballos Vera lo cita directamente, ¿sí? Y habla y hace mención a este texto y a lo que David Sobrevilla menciona este texto. Aparte, en este texto David Sobrevilla también plantea las tareas del filosofar latinoamericano. Consciente de la situación, sostiene de que hay que terminar de apropiarnos del pensamiento occidental, es decir, no reniega, no dice, si esto no es latinoamericano, no lo pienso, no. Hay que terminar de apropiarnos del pensamiento occidental, conocer sobre todo aquellos filósofos que más han dado y que más han acertado en sus reflexiones. Terminar de leer a Foucault, terminar de leer a Derrida, terminar de leer a Bunge, al mismo Aristóteles, a Platón. Es lo que recomienda David Sobrevilla. Una vez que nosotros hemos asimilado de manera, a través de documentos, de la lectura, del conocimiento, esta propia filosofía hay que llevarla a crítica, porque no se trata de asumir acríticamente propuestas o corrientes filosóficas porque alguien nos lo dice o porque nos parecen bonitas estilísticamente, ¿no? Sino que hay que terminar de llevarlas a crítica, criticarlas. Después de criticarlas, nosotros tenemos que replantear los problemas en base a lo que nosotros tenemos, en base a lo que nosotros somos. Entonces, podemos decir luego de esto, luego de dar esta visión resumida de la historia de la filosofía latinoamericana, no queda más que reafirmar que Manuel Ceballos Vera, conocido columnista, fue polígrafo, filosófico. Es decir, no solamente
escribió sobre ontología metafísica, sino que también se preocupó por filosofía latinoamericana, un tema que a muchos filósofos, estudiantes, se les muestra mezquino, hasta incluso ilusorio. El doctor Manuel Ceballos Vera expone algunas ideas en cuanto a este tipo de filosofía. Bueno, y la prueba de que fue polígrafo son estos dos artículos que aparecen publicados en esta edición de la Universidad de las Peruanas, que recopila su pensamiento cuando era pues asesor de dicha universidad. Bueno, no tengo nada más que decirles, así es que...